¿Mejor? ¿Peor o Sí, igual? ya, perfecto. Vale. Si sigue dando problemas, creo que tengo que cambiar de dispositivo, ¿vale? Ahí está bien, está bien. Pero Te avisamos. me avisa, ¿vale? Bueno, entonces comentaba que actualmente soy el senior designer en Lobanov Design. Bueno, es un estudio que se dedica principalmente al diseño de yates. Y bien, cuando empecé este recorrido nunca creí que iba a llegar a este punto. No, ni siquiera sabía que existía el diseño de yates. De hecho, hace ya, ¿cuándo fue eso? 2004, 2005, ni siquiera sabía que existía el diseño de autos. Yo supe que tenía esa pasión que yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes compartimos, esa pasión por los autos, por los vehículos y creí que mi camino iba a ser el de la ingeniería automotriz. Y bueno, no se dieron las cosas, me fue mal, pero gracias a que me fue mal, descubrí el diseño automotriz. Y bueno, como en Colombia no existe y en su época Lupo no existía como tal, entonces empecé el recorrido como diseño industrial, ¿no? En Bogotá. Y ahí conocí a Luis, que podría decir que fui uno de sus primeros, sino el primer estudiante de Lupo Design, aun cuando no era oficialmente la escuela Lupo Design. Éramos yo creo que unos tres, ¿no? Luis, no sé, digamos usted, unos tres que, que le metíamos esas ganas de quedarnos después de clase y hacer diseños, sketches y aprender lo más que se pudiera con usted, porque en esa época usted tenía el tiempo limitado, ¿no? Estaba en Colombia ya como por un mes o dos, no me acuerdo. Estaba por 2 meses Y y de tutor en la Universidad de los Andes y ustedes fueron los primeros estudiantes de Lupo, bueno, sí, sin saber que iba a ser Lupo, ¿no? Pero sí, fueron tres sí, sí. estudiantes que luego abrimos un espacio para hacer una clase de un mes, un curso de un mes. Y debo decir que eso a mí aparte que me ayudó mucho desde el punto de vista técnico, del punto de vista del diseño con la mano, ¿no? Porque es algo que en esta industria se aprecia mucho y es algo que a mí personalmente me pareció que en Colombia la educación, la academia del diseño no le presta mucha atención. Y en cambio, con Luis practicamos mucho. A mí me abrió todo un mundo, ¿no? Porque no solo fue la parte técnica, pero también su experiencia, todo lo que nos contaba de lo que había sido su recorrido. Y luego tuve la fortuna de poderme ir en el 2010 a Turín, a Italia, a estudiar en la misma escuela que estudió Luis, en el IAD, em, diseño de transportes. Y bueno, fueron 3 años. Fui a hacer lo que se llamaría un pregrado, ¿no? Los 3 años, el bachelor de diseño de transportes. Y la comparación de cómo se enseña allá y cómo se enseñaba, al menos en esa época en los Andes, era abismal. Eran dos escuelas completamente diferentes de pensamiento, de técnica, de el ambiente, era todo. La escuela no era, es una escuela, digamos, es una universidad privada, ¿no? En Italia, pero no era todo esto, digamos, como lugar, era hasta fea, eran como 2 pisos. Ahorita es súper moderna, cambiaron de sede, pero en esa época era como el primer piso de un edificio y el sótano. Y muchas de las clases eran en el sótano, era horrible como, ¿cómo se diría? Como lugar, ¿no? Como lugar físico. Pero Yo los estuve, profesores eran, ¿cómo? yo estuve en la versión anterior. Esa era peor, ¿no? Era un departamento. Pero actualmente es Sí. una universidad y burocráticamente Bueno, ya está actualmente tiene validada una en el Ministerio de sede de Educación. lujo, una sede espectacular y de hecho tienen sedes
en varias ciudades de Italia, como en 2 ciudades, si no estoy mal, y también en Francia. Bueno, pero aquí no vengo a hacer publicidad a esa universidad, ¿no? El hecho es que em, la forma de pensar, de la forma que le enseñan a uno de razonar y pensar y cómo llegar a un resultado, era muy diferente a la que yo estaba acostumbrado. Y sobre todo a mí lo que digamos que el gran gap que yo tenía era el diseño a mano, porque puedo decir que cuando estudiaba en los Andes, de los, ¿qué? 4 años, tuve yo creo que unas 6 clases en total, ¿eh? 6 clases, cada clase como de 1 hora y media, de dibujo a mano alzada. Y puede parecer una bobada, pero al final la mano es una gran herramienta para pensar, ¿no? Para plasmar las ideas que uno tiene irlas desarrollando ahí mismo. Yo no digo que el diseño tenga que ser perfecto, ¿no? Al primer golpe y tengan que ser dibujos hermosos, pero sí tiene que haber cierta técnica, cierto entendimiento de cómo se tiene que hacer para poder, digamos, poner proporciones y ¿cómo se diría? Proporciones y formas correctas, ¿no? Así no sean las más espectaculares, digamos, perfectas, las que uno ve en las revistas, ¿no? Que eso siempre se hace es luego después, en una fase ya para, digamos, publicidad. Em, y bien, bueno, ahí me tocó esforzarme muchísimo, 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 muchísimo. El primer año fue de una cantidad de trabajo impresionante porque tenía que cerrar ese gap que tenía con los demás. Yo tenía compañeros que diseñaban ya increíblemente desde el primer año. Y bueno, no todos, pero digamos que hay una competencia, al menos en mi año, una competencia sana, pero muy fuerte. Se sentía, cada quien quería demostrar que era el mejor, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más fundamentales para el crecimiento de cada uno, porque muchos profesores enseñar no era como tal, ¿no? No te van a decir la línea tiene que ser, o qué sé yo, en Photoshop tiene que ser así, no, es más como hagan, ¿no? Y ahí ya depende de uno mismo qué tanto trabajo le quiere meter para, para tener buenos resultados. Y bien, entonces 3 años bastante fuertes, pero increíbles. Yo estaba súper contento, mejor dicho, había, como se dice, confirmado que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Quería diseñar autos, que me parecía algo espectacular que a uno le llegasen a pagar por dibujar autos, por pensar e inventar nuevas ideas en esa industria. Eh, entonces que creo que en la industria del diseño, creo que esa es la industria más visceral, ¿no? La que más se rige por la emoción, por qué tanto me mueve ver este objeto, ¿no? Qué tanto me mueve el corazón, digamos. Entonces, pero bien, al mismo tiempo uno tiene que pensar que de mi año éramos 30 que nos graduábamos de esta escuela, luego del IED, que es, digamos, la competencia, siempre en Turín, iban a salir otros, creo que incluso más, como 50 o 30, 50, de otras ciudades en Italia, quién sabe cuántos más, y en Europa la cantidad de escuelas de diseño que haya, y en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, que también tiene unas muy buenas escuelas de diseño. Mejor dicho, la competencia es muy fuerte y muy dura, y por eso es que uno tiene que también, digamos, poner el trabajo para que luego el resultado se vea. Y bueno, eh, a ver si comienzo a mostrar, les voy a mostrar en paralelo un poco mi trabajo. ¿Cómo es que se hace acá? Bien. Entonces,
Estos fueron 3 años, de los cuales algo que es espectacular de las escuelas como esta es que el, el- la tesis, generalmente la tesis y a veces también otros proyectos se hacen con empresas reales, ¿no? Y esto quiere decir que la tesis te la patrocina un- una empresa de verdad y el proyecto es una simulación de lo que sería un proyecto de verdad, ¿no? Entonces ya es ¿cómo se dice? Es un primer paso al mundo laboral, a entender cómo se trabaja en serio, y de todas maneras termina siendo siempre muy diferente, ¿no? La vida en la escuela a la vida en el trabajo. Pero bien, yo tuve la fortuna de hacer la tesis con Lamborghini y aquí, bueno, este es mi portfolio de hace 3 años, pero aquí tengo, digamos, cosas que puedo mostrar, de las cuales está la tesis. Entonces, esta fue la tesis que hicimos en grupo, éramos un grupo de 3 y, y bueno, como todo, nos llegaron con un briefing de que querían que creáramos un nuevo segmento para Lamborghini. Cualquiera que sea, digamos, no querían el rediseño de un auto ya existente. Entonces nosotros nos fuimos por el crear un supercar de 4 plazas. Y bueno, toda la búsqueda conceptual, siempre algo que he aprendido es siempre que uno va a hacer un proyecto, es bueno tener un concepto detrás, algo que ayude a guiar el proyecto. Luego puede que el resultado ni se parezca con lo que uno comenzó, pero siempre es bueno tener algo que lo guíe, ¿no? Algo que le dé un porqué a las cosas y no hacer las cosas solo porque sí, me gusta, me parece que estas formas son interesantes. No, es siempre mejor tener un, un concepto fuerte que guíe, ¿no? Entonces, no voy a ir muy a detalle con el proyecto. Quiero solo mostrarles un poco las fases del proyecto, diseños a mano, luego con retoques en Photoshop, bueno, retoques no, con una buena carga de Photoshop. Y una cosa que tuvimos, y es algo que hace Lamborghini, es que ellos trabajan con 3D casi directamente desde la fase de Sketch, ¿no? Es uno de los pocos estudios de diseño de autos. Creo que ahorita que me vengan a la mente está Lamborghini, creo que Bugatti también funciona así, que usan el 3D bastante temprano en la fase de diseño. Koenigsegg también lo hace. Y, y entonces eso nos hizo lanzarnos también en el 3D en una fase bastante temprana. Y eso fue muy apreciado por, el, por los directores de Lamborghini que venían a la escuela a revisar, ¿no? Entonces, bueno, fue un desarrollo de externo, interno, siempre con la búsqueda de dibujos a mano alzada, Photoshop, 3D. Después del 3D, al menos como yo suelo trabajar siempre, es después de una fase de sketch bastante rápida, en la cual encuentro la idea que me gusta, el concepto que me gusta, paso a un 3D veloz, del 3D veloz uso el 3D como base para refinar el diseño, para entender si las proporciones funcionan, si las líneas me gustan. Luego de ahí vuelvo al 3D, lo refino un poco, lo cambio, comienzo a agregar los más detalles, no detalles, de pronto hacer algún render veloz que luego en Photoshop se puede, ¿cómo se dice? Cargar y modificar y mejorar para entender si el camino que uno está yendo es el correcto. Entonces, digamos que para mí fue muy bueno trabajar con una empresa como esta, a la cual el 3D lo usan ellos como herramienta desde el inicio, ¿no? Como herramienta de búsqueda y no es solo una herramienta que quiere solo repetir lo que ya se ha hecho en los diseños a mano, ¿no? Entonces,
Bueno, este ya es renders con el modelo 3D final. Y tuvimos la fortuna de ganar como mejor tesis. Y de hecho, ese año, eh, eso fue en el 2013, solo seleccionaron una tesis como ganadora para hacer el modelo a escala. Y fuimos ¿cómo se diría? El proveedor que le hace los prototipos a Lamborghini, y con nuestro 3D hicieron el modelo, nos lo mostraron, luego escogimos las pinturas, qué era de qué color o de qué material, ¿no? Entonces, muy, muy parecido a lo que sería en un estudio, ¿no? Que primero está el modelo, digamos, como digamos, bueno, ¿cómo se diría? Como bruto. Y luego ya se van a definir detalles y colores y bueno, es muy interesante porque esto, al menos yo en la escuela no lo vi. Nosotros de modelismo en la escuela no se hizo mucho, se hizo muy poco y más como una introducción, ¿no? Y bien, luego yo personalmente soy muy amante de los renders, ilustraciones, algo que venda el proyecto, ¿no? Entonces yo le dedico también si puedo, le dedico una buena cantidad a esa fase que pienso yo personalmente que es muy importante porque uno tiene que, uno puede tener la mejor idea del mundo, pero si no la vende, no, no llega a ningún lado, ¿no? Y la idea es siempre hacer, como se dice, renders que vendan una historia, ¿no? Que cautiven un poco a la persona que lo está viendo y no sean solo, digamos, los de presentación, de diseño como estos de acá, pues están bien, pero son un poco fríos, ¿no? Son un poco, sí, es para entender las formas del auto, cómo funciona, las proporciones, la distribución, etcétera, etcétera, pero no, no hay una historia detrás. Entonces, yo siempre, desde Colombia, hice unos cursos para saber usar programas que me ayudasen a llegar a hacer renders un poquito más interesantes, digamos, un poquito más que causen más curiosidad y llamen más la atención. Y bien, después de la escuela, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un estudio en Italia que se llama Quarto Stile. Y bueno, lo principal allá eran los autos. Se diseñaban, ellos de hecho creo que lo siguen siendo aún hoy. No sé si es tanto como en esa época, hace unos 7 años. Eran uno de los principales proveedores de diseñadores y modeladores 3D para el grupo Fiat, ¿no? Fiat, Maserati y Alfa Romeo. Entonces, muchos de los diseñadores de Quarto Stile estaban en sede en Fiat o, bueno, Alfa Romeo, todo está junto ahí. Y estaban ahí diseñando para la marca, pero siendo, ¿cómo se dice?, contratados por Quarto Stile, ¿no? Y tenía un pequeño equipo de diseñadores en casa, ¿no? Y yo estaba en esos. Entonces nosotros teníamos la oportunidad también de diseñar autos para estas mismas marcas, siempre como una competencia, ¿no? Y hay varias empresas bueno, al menos en esa época, cuando había varios estudios que proveían diseñadores para la marca, suelen hacer que si va a venir un nuevo diseño, hace un poco una competencia entre sus pequeños equipos para siempre la competencia sana fomenta siempre un mejor resultado, ¿no? Entonces yo estaba en sede, trabajé en varios proyectos de autos para Alfa Romeo, para Maserati, para también unas marcas chinas y incluso algunos proyectos de diseño industrial muy interesantes también. Y algo muy valioso que
digamos que la situación se dio es que también había muchos modeladores 3D ahí en la sede, ¿no? En Cuarto Stile. Y esto me ayudaba que cada vez que desarrollaba un diseño podía ir a donde estaban los modeladores espectaculares, ¿eh? Y aprendí mucho también de técnicas rápidas para plasmar una idea, ¿sabes? Digamos, para hacerla ver muy bien, aunque el modelo 3D no esté técnicamente bien hecho, ¿no? Y, y bueno, esto me ayudó a crecer también mucho en ese aspecto, pero también era mucho interés mío para hacerlo, ¿no? Era yo que me levantaba y decía, iba donde el modelador y le decía, ¿cómo logro este resultado? ¿Cómo logro este efecto? ¿Cómo quiero hacer que esta línea desaparezca y la superficie haga esto, aquello? ¿Cómo el mejor resultado para llegar a eso? ¿Cómo se hace? ¿No? Y, y bueno, tuve unos colegas muy buenos. Y recuerdo que hubo un momento en que llegó un proyecto de yates. Digamos, Cuarto Steel hay tres jefes, llamémoslo así, y tres dueños. Y uno de ellos ya tiene ciertos años de experiencia en el campo náutico. Entonces, él empujaba un poco, tenía su pequeño grupo de diseñadores navales y de vez en cuando empujaba uno que otro proyecto por ahí y yo tuve la oportunidad de ayudarlos. Yo los iba a ayudar solo en un proyecto que, mejor dicho, la carga laboral era muy alta y la gente no era tanta. Entonces, ayudé en ese proyecto. Fue como un mes y medio de trabajo muy interesante y me encontré muy bien trabajando con el equipo, con el jefe encargado, el cual me pidió, como me ofreció, si quería estar más involucrado en el mundo de los barcos que en el de los autos. Y en esa época, obviamente, la poca experiencia que yo tenía con autos y la poca experiencia que yo tenía con barcos, preferí el mundo de los barcos. Yo, repito, no crecí en ninguna ciudad de mar, no tenía ninguna idea, nada, no tenía la más mínima idea de qué era, digamos, de en qué consiste un barco, aparte digamos, de lo obvio, ¿no? Que flotan y tiene un casco y, bueno, un motor que lo mueve o los de vela, pero eh, no sabía nada. Yo no había estudiado para diseñar eso pero me había fascinado. Entonces, compraba revistas, me puse a leer en internet, mejor dicho, comencé a informarme lo más posible porque obviamente no quería parecer el tonto, ¿no? Que no sabe lo que está haciendo. Y bueno, digamos que ese fue el punto donde cambié mi especialidad, llamémoslo así, y no he vuelto atrás y no volvería atrás, a ser sincero. Luego, los proyectos que tengo aquí de barcos son los que trabajé allá en este estudio en Italia. Logramos sacar digamos, específicamente, es un 42 metros, un barco rápido, digamos, de casco planante se llama, que son los barcos veloces. Y fue el primer yate que se construyó, el primer yate del cual yo participé y se construyó. De hecho, que no tengo en este computador, no tengo los, todas mis imágenes de este proyecto, pero este es ya el resultado final en el agua. Eh, fue, mm, fue inaugurado en el 2017 y los diseños vienen del 2000, será 2015, posiblemente 2015, 2016. Y ya de digamos, el astillero está haciendo digamos, toda una familia, toda una línea, digamos, de yates basados en este diseño. Han desarrollado, este es un 42, aquí puse 40, pero es un 42. Ahora hay un 36 metros, un 30, un 24 Estefano, y... Estefano, ¿Sí? una pregunta.
¿qué significa 40, 42? O sea, Metros de longitud, disculpe. Ah, ok, ya. Sí, en los barcos normalmente el nombre es la longitud y a veces se da en pies, pero eso lo usan más los de Los, Estados Unidos los o norteamericanos. correcto. Eh, y creo que algunos astilleros les gusta usar pies porque el número parece más alto, ¿no? Entonces 40 metros serían como 120 pies, más o menos es tres veces. Entonces siempre un número más alto, ¿no? Parece que el barco es más grande, pero en realidad es... Entonces en los barcos pequeños, como los 15 metros, en vez de poner 15 metros, suelen poner 55 pies, ¿no? O 50 Ok, pies, ¿no? Porque el número es la, más... la trampilla. Sí, exacto. Entonces, bueno, aquí este fue el barco más grande en el que yo trabajé, pero luego trabajamos también en barcos de 50 pies, 15 metros, 10 o 12 metros, ¿no? Barcos un Y la poquito más mayoría los han fabricado? ¿O cómo funciona ahí? ¿Se diseña y se de, envía a al ver, astillero? hay varias formas en que uno de estos barcos se construye. Digamos, hay dos principales. Una es cuando uno hace un barco de serie, como lo es este en el cual el astillero invierte, digamos, en ingenierizar una plataforma que luego saben o ellos, digamos, planean construir más de 10, por ejemplo, ¿no? O 5 o 10, ¿no? Para que valga la pena la inversión, ¿no? Estos son barcos, por ejemplo, este es un barco hecho en fibra de vidrio. Entonces, la producción de un barco de fibra de vidrio requiere unos moldes de ciertas dimensiones y esto es toda una inversión para un astillero, ¿no? Entonces, no pueden hacer uno y ya, porque los moldes si hace un molde de esta dimensión para solo un barco, es un desperdicio de dinero, ¿no? Y Y digamos, estos, ok, pregunta, Alejo. Perdón, pero es que ahí me viene también una duda, es cómo es el proceso en cuanto a los moldes, o sea, ya hay una gran experiencia detrás de, obviamente, de fabricar yates. ¿Se mandan a hacer ya los moldes finales o hay o hay unos no, moldes no. previos Eh, para antes de? digamos que en el proceso de diseño, cuando digamos, nosotros como estudio decimos, digamos, esta fase de diseños así, el astillero, bueno, participa y da un poco la dirección que ellos quieren cuando no hay un cliente fijo, ¿no? Por ejemplo, los barcos de serie, estos que tengo en este documento que estoy mostrando, este ahorita es uno más pequeño, este no se construyó, pero estábamos, digamos, en la competencia para ver si se construía. Pero todos estos barcos se construyen igual, ¿no? Entonces, una vez el diseño, digamos, esté aprobado, este es el diseño, esta es la vista lateral aprobada, eh, se le pasa el 3D al astillero, ¿no? Un 3D puede ser básico y el astillero luego hace un modelo a escala, ¿no? Entonces, qué sé yo, un 15 metros pueden hacer un modelo a escala 1:200, ¿no? Que sean 30 centímetros del barco para que se vean bien los detalles y luego eso se revisa o sea, el diseñador y el astillero juntos se hace una reunión en la que se analiza el modelo. A nosotros, por ejemplo, ahorita trabajamos con astilleros en Italia y ya un par de veces nos mandan el modelo a escala a la oficina acá en Barcelona para que lo analicemos, lo tengamos como por un mes en el que podemos verlo en todos los ángulos que uno quiera y analizarlo bien. Luego, después de eso, en la reunión se hace, digamos, se arriba a un compromiso en qué quiere cambiar el astillero, qué quiere cambiar el diseñador y qué vamos a hacer, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un compromiso. No se puede hacer todo lo que quiera uno ni todo lo que quiera el otro. Y, y bueno, de ahí se sigue desarrollando en el 3D. En esta industria, personalmente, a diferencia que en la automotriz. En la automotriz se suele, aunque ya hay muchos estudios, como decía Lamborghini y otros, en el que el 3D es más una herramienta del diseño,
Pero lo más tradicional es que están los diseñadores que solo dibujan a mano y en Photoshop, y están los que modelan algo que le dan a ellos, ¿no? Entonces, reciben los bocetos o los renders en Photoshop, y es gente que coge eso y luego hace un 3D que refleja el diseño a mano, ¿no? En esta industria eso no existe. Em, los diseñadores sabemos modelar, ¿no? Bueno, si uno va a una marina y ve los barcos que existen, tampoco es muy difícil modelarlos porque son todos muy planos, muy rectos, muy cuadrados, ¿no? Pero en los estudios en los que yo he estado, al menos se quiere cambiar eso, ¿no? Se quiere darle, se ve ya en estos hay un cierto tratamiento de superficies que se asemeja más al mundo automotriz que a lo tradicional que se hace en el mundo náutico, que es mucho más, refleja mucho más, digamos, la vieja escuela náutica, en el que se piensa más en costos y en hacer un interior que obviamente sea súper opulente y que demuestre riqueza, pero luego el exterior puede ser lo más, digamos, básico posible, ¿no? Esto hoy en día está cambiando y es gracias a estudios como el nuestro, digamos, actualmente el nuestro es uno de los que más empuja para cambiar eso, que queremos que obviamente la gente que paga estas cosas paga millones, millones. ¿Y para qué pagar millones por un barco que se parece a todos los demás, ¿no? Entonces, eh, digamos que es un gran plus saber modelar con esa, digamos, sensibilidad que se tiene en el mundo automotriz para hacer la diferencia en este campo, ¿no? Y entonces aquí nosotros como estudio seguimos desarrollando el modelo 3D hasta que, digamos, se congela, se le manda al astillero, y el astillero, en el caso de barcos como este, ¿no? De fibra de vidrio, hacen un modelo a escala 1 a 1 en madera, ¿sí? Pero este ya va a ser, ¿cómo se dice? El modelo macho para el hembra, que luego va a ser el molde para producir luego los pedazos, ¿no? Entonces se hace el modelo de madera de cada parte, ¿no? Entonces está el modelo de madera de todo el casco, de la estructura encima, de cada detalle, bueno, grande, ¿no? Sí. Y luego entonces vamos al astillero a ver el modelo, a caminar encima, a ver que las distancias sean correctas, que nos guste. Luego, en esa fase todavía hay un cierto margen de cambio, ¿no? Que ellos como artesanos pueden cambiar la madera, ¿no? Pueden cambiarla ahí antes de pasar al siguiente paso. Entonces, uno lo mira, ve qué quiere, tomar todas las fotos necesarias, de nuevo se hace la reunión con el astillero, qué se quiere cambiar, qué no se puede cambiar, qué se puede cambiar. eh, y de ahí pasamos a finalizar el diseño, entre comillas, y entonces lo que se hace es ya que el astillero congela esos modelos en madera y luego coge la fibra de vidrio con las resinas, y bueno, hoy en día hay incluso, eh, hay algunos barcos que los hacen incluso con Kevlar en la prua para resistencia y ligereza del casco. Y, y bueno, hacen el molde primero en fibra de vidrio, y luego del molde comienzan a hacer los pedazos, como se dice, sí, los pedazos reales, ¿no? Estefano, Entonces, estos barcos están diseñados como para qué distancias o son más bueno, como... estos pequeños en particular son muy para distancias muy cortas, ¿no? Yo creo que es para que... sé que, por ejemplo, uno puede ir desde acá a Barcelona hasta, qué sé yo, Génova, ¿no? De España, Italia, Francia, ¿no? Toda esta costa mediterránea se suele poder hacer con estos barcos, ¿no? Son barcos ligeros que, bueno, gastan su buena Ok, cantidad de combustible, pero ok. si uno quiere, puede.
pero no puede uno atravesar el océano con esto. Tenemos una Ni Ok. otra loco. pregunta de Daniel Humberto Cañón. Entonces, era en el momento que se estaba hablando de los yates. ¿Estos diseños son realizados teniendo en cuenta cálculos de estabilidad, potencia de motores y demás variables? Seguramente todos los aspectos técnicos, cómo se conjugan, mejor dicho. Bien, sí, esto sí, claro que sí. En el mundo náutico hay dos, ¿cómo se dice? Áreas del barco. Lo que en italiano se llama ópera morta, ópera muerta y ópera viva. Entonces, la ópera viva es, digamos, la obra viva, es todo lo que va de la línea de agua para abajo, ¿sí? Todo lo que está debajo del agua o en contacto con el agua directamente es ópera viva, que es, digamos, lo más importante del barco, ¿no? Y la obra muerta es todo lo que está de la línea de agua para arriba, ¿no? Entonces, cuando empieza un proyecto de estos, el astillero nos da unas líneas básicas del casco que tenemos que respetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguno en el que se vea una parte de abajo, nos dan, digamos, la parte de abajo del casco, ¿no? La parte que va sumergida en el agua y obviamente, por ejemplo, todo esto, ¿no? Hasta acá nos lo podrían dar o en 3D o como líneas o como alguna referencia, ¿no? Y nos dicen, qué sé yo, de aquí para arriba se puede cambiar o desde la mitad para arriba se puede cambiar o no lo sé, eso depende también del proyecto, porque si el proyecto parte de ceros, entonces incluso la parte de abajo se puede un poco, ya cuando uno tiene un poquito de experiencia, sobre todo en la punta, se puede un poco razonar con el astillero y decir, no, mira, yo quisiera que esto doblase así o así, ¿no? Para que tenga cierto diseño particular y, y eso, bueno, el astillero lo desarrollan ellos o tienen, ¿cómo se diría? Equipos de ingenieros navales que desarrollan la parte que está debajo del agua. Y luego nosotros tenemos que enganchar nuestro diseño al input del astillero, ¿no? Casi siempre la parte que queda debajo del agua la desarrolla o el astillero o un estudio de de ingeniería naval. Y ellos hacen todos los cálculos de hidrodinámica y estabilidad y potencia, ¿cómo se dice? Es la estructura, qué tan potente pueden ser los motores para la estructura del barco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un barco como estos que decía yo que son en fibra de vidrio o resinas, y que son barcos veloces, que son barcos, se llama planante porque cuando el barco está en movimiento, como por ejemplo lo muestra alguna de estas imágenes, el barco sube un poquito la punta, ¿no? Entonces el casco está casi golpeando el agua en vez de cortándola, ¿no? Estos barcos, digamos que el, la ingeniería que se requiere es bastante, entre comillas, básica. Y digo básica es porque estos astilleros ya la tienen desde hace años, ¿no? Entonces, no modifican mucho. Digamos que el paquete que nos dan es, mira, hasta acá tiene que quedarse así y luego de ahí tú enganchas tus superficies, digamos, tu diseño y vale, se hace. ¿Te hago Luego, una pregunta, Estefano? sí, Ah, perdona. No, yo soy diseñador industrial y también estoy por recibirme arquitecto naval, soy de Argentina. muy bien. ¿Cómo estás? No, mi duda era, porque veo, o sea, yo soy de la profesión del diseño y la arquitectura naval, que es un poco más rígida, y a veces hay un juego entre el styling y la parte constructiva, y digamos el layout que se plantea. Más que Claro. nada, cómo hacen esa comunión entre las dos cosas para generar un styling tan, digamos, innovador, por un lado, y generar la ingeniería básica que ya tienen estudiada, ya tienen know-how. ¿Cómo hacen para integrar esas dos cosas? Se llega a una negociación permanente. Por ejemplo,
la estructura interior tiene un volumen determinado, los niveles de piso, las alturas, la Claro, arquitectura interior para combinarla con el exterior. claro. Digamos, bueno, con un barco pequeño como estos que estaba viendo acá, que estamos viendo acá, eh, no hay mucho juego con las alturas, en el sentido que el astillero más o menos ya tiene la plataforma calculada. Estas son plataformas porque, como decía, el astillero está planeando en hacer, qué sé yo, 10, 15 barcos de esta dimensión. Entonces, no hay mucho juego para, qué sé yo, queremos hacer diferentes alturas. No, más o menos el volumen ya Pero, por ejemplo, está. en la ventana saben que tiene que ir ahí y vos le haces el styling de la ventana que va con tu diseño. O sea, tú Claro, enfocás bueno, el diseño. nosotros no solo pensamos en el styling exterior, pero también en lo que va a ir adentro, ¿no? Entonces, Claro. eh, qué sé yo, queremos, lo que digo es, lamentablemente en los barcos pequeños no se puede jugar mucho en el sentido de que son todos muy parecidos, ¿no? Está siempre el armador en el centro abajo, porque es el lugar más ancho del barco, el más estable, y luego las otras cabinas van yéndose hacia adelante, ¿no? Porque los motores están atrás. Entonces, digamos, Claro. esta distribución da para que las ventanas tengan que ser de una forma u otra, ¿no? Si uno pusiera al armador adelante, la idea sería que la ventana más grande fuese adelante, ¿no? Entonces, El camarote principal, le decís armador, ¿no? sí, sí, el dueño, digamos, ¿no? Ajá. El dueño del Ah, está barco. bien. El camarote del dueño, sí. Entonces, lo mismo sucede en cada puente. ¿Qué va a haber? Obviamente no podemos, digamos que la primera fase pueden ser diseños en serio muy conceptuales, pero luego cuando ya comenzamos a concretizar la idea, Claro. tenemos que entender qué va a haber ahí adentro. Y nosotros como estudio también proponemos qué va a ser lo que encuentras Ah, cuando está bien. entras al salón principal, ¿no? Eso es, o sea, el proyecto consiste en todo. Luego, como tal, nosotros no diseñamos el interior, no siempre al menos. No, por ejemplo, Ajá. estos muebles, Y generalmente no somos los que diseñamos, pero sí decimos, ok, el capitán va a estar acá. Aquí va a haber claro. un salón con un sofá, con una tele, con una, no sé, puede haber una cocina, ¿sí? Y en Y cuanto nosotros decimos, a las ¿dónde nosotros líneas de, planeamos hacerlo? en cuanto a las líneas de styling o las superficies, entra en juego en el target a quién va dirigido, predomina la decisión del armador, ustedes proponen en base a una investigación, Vale, algo que ahí quieran comunicar. depende si tu cliente es el astillero o es un barco, llamémoslo custom, para un cliente en específico, ¿no? Por ejemplo, Claro. aquí me pasó a otro estudio donde trabajé en Holanda y hacíamos ya barcos más grandes, digamos 50, 60 metros, en aluminio o en acero inoxidable. Y en estos ya, por ejemplo, este barco tenía un cliente, mm, digamos, único. Este barco no se va a hacer en serie, va a ser solo uno para este cliente y digamos que sí, con el cliente uno principalmente habla más o menos cómo quiere usar el barco, dónde lo quiere usar, qué estilo de vida quiere llevar para saber qué vamos a meter adentro, ¿no? Que es, digamos, lo más importante es que él se sienta en casa, qué sé yo, quiere un campo de tenis, se le hace un campo de tenis, ¿no? Y luego le mostramos a él varias propuestas, no solo una, le hacemos, digamos, tres, cuatro, cinco propuestas diferentes entre ellas para entender cuál es de pronto su camino. Y ya por ahí se va refinando. Luego, afortunadamente, no, a menos en mi experiencia, muchos de los clientes confían mucho en el gusto del diseñador, ¿no? Entonces sí, ellos dan su, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta este auto, me gusta este, ¿no? Claro. Tal casa, me Las gusta primeras esta herramienta. referencias. Exacto, pero luego te dan mucha carta libre para desarrollar luego el proyecto, ¿no? Buenísimo. Gracias.
Vale, y entonces, como decía, los barcos que estamos viendo antes, y creo que se llega hasta 50 metros, creo que es lo más grande que yo haya visto personalmente construido en fibra, se hace con esa técnica, ¿no? El molde, la fibra, luego se hace todo, ¿cómo se dice? Se arma como un rompecabezas y esto es simplificándolo mucho, ¿no? No estoy hablando con términos técnicos, ni mucho menos. Y hacen varios, pero luego hay astilleros y sobre todo se ve más desde 50 metros para arriba, pero también hay astilleros que suelen usar el aluminio en barcos también pequeños, ¿no? Barcos de 20 metros, barcos de 15 metros. Es una decisión, yo creo que... Estefano, o sea, creo que ibas a responder eso, pero ¿cómo hacen los astilleros? O sea, ¿cómo deciden ellos qué material usar? Yo Dependiendo creo del que tamaño o el cliente. es una decisión que va entre costos, cuánto le cuesta cada pieza y cuántos planean construir. Digamos, el marketing planea que los barcos de este segmento se pueden vender unos 20 al año o 20 en 3 años, ¿no? O también la calidad, porque la calidad que tiene un barco hecho en aluminio o en acero es mayor que la de un barco en fibra. Se ve el acabado, las estructuras son mucho más fuertes, digamos, em, pero también son más pesados, ¿no? Entonces, generalmente los barcos veloces, llamémoslos así, como explicaba antes, los que planan en el agua, que no la cortan, suelen hacerse en fibra, porque es más ligera, porque también todo ¿cómo se llamaría? El business plan del astillero está enfocado en, invierto en un molde y luego la inversión de ahí en adelante para hacer varios barcos es menor, porque la fibra va a costar mucho menos que el acero, ¿no? Que cortar las láminas de acero y, y luego soldar todo, y bueno. Ok. Eh, ¿Y cuánto es el tiempo de vida útil de un barco de fibra? O sea, porque yo veo como que tú estás diciendo, no, vendemos 20 al año o algo así. Yo me imagino, no sé, si los barcos llegan, no sé, tiene 10 años y ya lo venden o lo chatarrean o no sé. Bueno, los barcos pueden durar, si se mantienen bien, pueden durar muchos años. Luego, decir cuántos, no lo sé. Sé que aconsejan, depende del uso, obviamente, pero aconsejan alrededor de cada 3 años darles una limpieza, sobre todo en la parte que está sumergida en el agua, ¿no? Porque ahí sí la cantidad obviamente la sal corroe mucho, los corales que se pegan al casco y Las para piezas. que eso no llegue a un punto en el que no se pueda salvar, aconsejan que cada 3, 5 años se le dé una limpieza. Luego, depende ya Yo también a veces me pregunto cómo hacen para vender tantos barcos, porque hay astilleros, hay grupos como el más grande, o el más grande en cantidad de ventas, se llama Azimut Benetti, y ellos basados en Italia, y venden una cantidad de barcos que yo no entiendo cuánta gente logra comprarlos, ¿no? Pero, pero sí también sucede que muchos no se reciclan, pero sobre todo en los barcos grandes se logra hacer lo que se llama un refit, ¿no? Que es coger, salvar lo más posible, sobre todo la parte más importante, ¿no? La que queda debajo del agua, y luego construir una estructura nueva, una estructura moderna y darle un nuevo aspecto, ¿no? Eso también es muy común verlo en en este campo. Ok. Estefano, ¿Sí? yo debo partir porque precisamente comienzo con un diplomado. Claro, Entonces Lucho. yo lo Descuida. dejo con Juan y Claro. bueno, igualmente a los de IG me toca también finalizar la charla por acá, pero va a quedar en YouTube. Bueno, entonces quería solo hacerles una recomendación a todos los participantes porque bueno, si ven la hora por allá van a ser las 11 de la noche, entonces intenten aprovechar estos 15, 20 minuticos que queda de charla para que pueda, pues, Estefano responderle los que más pueda. Y bueno, tío Estef, mil gracias
por No, Lucho, participar gracias a ti. nuevamente y gracias, Juan. Los dejo con Juan, no me voy a desconectar, tan solo pues me saludo, me voy para otra plataforma. Entonces, un saludo. Vale, Lucho. De Se me una, Alejo. cuida. Gracias. Que esté muy bien. Estefano, ¿Sí? hola, ¿qué tal? Acá Fabricio, de Hola, Córdoba, mucho gusto. Argentina. Mucho Estoy gusto. mucho gusto. Estoy ahora en este momento en tesis de diseño industrial. He realizado unos pequeños proyectos de náutica. Yo te quería hacer unas consultas más ligadas al tema de las dinámicas de trabajo. O Sí, sea, sí. o sea, yo vengo escuchando hace rato esto de lo que decías vos, unos dibujan, otros modelan. Mm, un poco me pone incómodo porque como que creo que no soy bueno de los dos, o sea, lo sé hacer, pero me lleva mucho tiempo. Es, primero en principal, por ejemplo, cuando en la primera fase de cualquier proyecto, bueno, está el concepto de todo el dibujo. O sea, en estos proyectos que vos estabas, con tu equipo de trabajo, ¿cómo es la dinámica del trabajo de vos decís, bueno, listo, les llegó el brief, cuando entran a dibujar, todos dibujan un solo barco, van tirando propuestas y se van eliminando, o ¿cómo se podría decir? O normalmente hay un solo dibujante, en este caso serías vos vas tirando esto y aquello. Eso me Mm, da curiosidad. O sea, ¿cuántos compañeros con vos Vale. dibujan con vos? Idealmente todos. Si la carga de trabajo da y permite para eso, idealmente todos. Por bien o mal que uno sepa diseñar, Ujú. diseñar no, dibujar, porque diseñar es otra cosa, ¿no? Eh, por bien o mal que uno sepa dibujar, son ideas. Y lo importante en la primera fase es botar la mayor cantidad de ideas para que algo bueno, algo nuevo, algo idealmente increíble salga, ¿no? Sí. Entonces, si la carga que nosotros tenemos con los otros proyectos se da, qué sé yo, entra un proyecto, eh, pero tenemos ya otros dos en construcción, entonces puede que del equipo de 10 personas, 3 continúen con los otros dos proyectos por un par de Ujú. semanas solos y los otros digamos que le dediquen una semana o dos a votar ideas. Y cada 2, 3 días digamos, se cuelgan los dibujos, nos reunimos, miramos. Oh, que esta idea es interesante, esta idea es interesante, esto aquí, esto acá, ¿no? Y así, digamos, vamos reduciendo la cantidad de propuestas, la cantidad de ideas y también la cantidad de gente que estará dibujando o proponiendo. Y bueno, de hecho digo, no necesariamente tiene que ser dibujar, ¿eh? Porque yo tenía un colega que sabía modelar muy rápido, muy rápido. Entonces sus propuestas eran, ¿cómo se dice? Screenshots del modelo 3D. Muy básico, obviamente, pero, ¿sabes? Ujú. Te daba la idea de cómo iba a ser el barco, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, donde trabajo actualmente, no hay una distinción, tú tienes que dibujar, tú tienes que modelar, no, Ah, qué bueno. usa la herramienta que quieras. Nadie te está juzgando, nadie te va a decir esto es correcto, esto no es correcto. La idea es producir ideas. Luego ya cuando se va a la fase en que tenemos que entregar un modelo 3D correcto al astillero, bueno, ahí sí posiblemente el que tenga más experiencia modelando se va a encargar que todo lo que está llegando en 3D esté bien, ¿no? Está. Ahora, justo eso es lo que decía, que bien, me contestaste más o menos lo que predecía. Es, por ejemplo, vos dijiste tirabas las propuestas, ¿no? Ujú. Ahora, o decir, seleccionaron dos o una de las 10. Ahora el resto de los dibujantes o los modeladores ¿cómo se puede decir? Se aferran o se encadenan a esta idea y continúan con esta idea. ¿Te ha pasado a veces de donde hay una especie de combinación de dos propuestas? Porque Sí, muchas veces yo tengo como, tuve una idea de un barco anterior y después dije, este se desenvolvió muy bien y cuando los quiero, ¿cómo se puede? Unir es un desastre. Es muy sí, no es difícil. tan fácil Sí. digamos, como suena, ¿no? No. Pero sí, de hecho, por ejemplo, este mismo barco, la idea de la estructura de arriba Ujú. viene de una persona que no diseñó el resto.
las líneas, digamos, principales del casco son de una persona, pero luego toda esta parte aquí de la ventana Sí. vienen de otra propuesta, ¿no? Como gira acá, como quiebra la superficie y luego sube. Sí, sí. Todo eso son diferentes que luego, como dices tú, esto me gusta, este detalle me gusta. Bueno, ahora armemos una, no es tan fácil, ¿no? Entonces luego No. toca reproporcionar todo, volver a Y cuando entras a calibrar, ¿no? modelar, Y cuando se tiene algo un poco ya definido, digamos, que nos gusta, se comienza a modelar. Pero claro. entonces se modela siempre de abajo para arriba. Entonces esto puede cambiar aún más adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces también otros detalles como la popa, ¿no? Que varios de estos barcos tienen un garaje acá. Entonces este elemento no, digamos, originalmente no estaba en esta propuesta. Se desarrolló después. Incluso el 3D del casco ya estaba desarrollado cuando estábamos aún diseñando la popa, llamémosla así. Entonces, ¿En qué sí, modelan? no es, disculpa. No, digo, ¿en qué programa, en qué software modelan? O también Usamos es indistinto, digamos. tres programas con diferentes objetivos. Usamos 3D Max para modelado muy conceptual y posiblemente hacer renders para presentación al cliente, para incluso para nosotros entender. Pero obviamente a un astillero un modelo poligonal, llamémoslo así, no le sirve mucho. Entonces, luego las superficies eh, que yo llamaría un poco más automotive, llamémoslo así, que tengan un poco ya un tratamiento de, sí, de cómo Curvatura. giran, de Superficie cómo compleja. desaparecen. Sí, principalmente las hacemos con Alias, que es de hecho el programa que se usa para modelar autos. Pero muchas de las cosas un poco ya más arquitectónicas, como escaleras, paredes, interiores, las hacemos en en Rhinoceros. Bien. Justo que largaron esa pregunta que le iba a continuar. Es muy interesante el tema de los modelados. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrar en la facu, creo que les pasa a todos, arranca uno con Solid y pues se da cuenta que es bastante feo, en una opinión mía. No sé si la compartirá. Después me fui a Inventor, me empecé a enganchar mucho con Autodesk, entré a esta escuela donde me empezaron a enseñar a diseñar y me encontré como el que vos decís, el Alias. En ese entonces, creo que ahora 5 o 7 años, estaba diversificado en 3 programas, el Speedform, el Automotive y el Surface. Me Sí, enamoré del Speedform por el Deepsline y bueno, hace un año o dos lo mandaron al Fusion. Hoy uso Fusion y la verdad que me siento muy cómodo con este programa porque tiene la parte esta de poder realizar superficies muy complejas y esto es lo que vos también decías de las partes de atrás, las cosas que son más duras, del tema de sólidos o, sí, ¿cómo se puede decir? Geometrías más sencillas, sí, sí, pero veo que no es todavía muy popular el Fusion. Más, no sé si te harán medio bullying. Veo como que todavía hay mucha gente en Rhinoceros, Solid tiene acopado creo que el mayor mercado de diseño industrial, pero lo que me hizo llevar, por ejemplo, irme a Autodesk y sobre todo a Fusion o quedarme en esta empresa es que estuve viendo de que es la única que compite contra Siemens. ¿Vos cómo ves o qué proyección tenés de acá a un futuro con el tema del modelado? O sea, con respecto a, está también Creo, he escuchado a algunos astilleros que modelan con 3D Max y la verdad que es re difícil uno apostar a un programa. sí, es muy cierto. Apostarle un programa, yo no podría hacerlo, en el sentido en que, como dices tú, aparte que las herramientas evolucionan y luego se encuentra uno, sé que el alias del 2020 ya comienza a tener una especie de T-spline modelado de ese estilo, ¿no? Entonces ya comienzan un poco a fusionar el modelado orgánico un poco más poligonal que el modelado de superficies NURBS, ¿no?
Ujú. Luego, en mi experiencia, los astilleros trabajan el 90% con rinoceros. Entonces, ellos esperan un archivo rinoceros, ¿no? Que Sí, tú le entregues. Luego, todo lo que nosotros modelamos en Alias, luego lo exportamos a rinoceros, controlamos que la geometría sí. haya llegado bien y luego mandamos ese modelo, ¿no? Eh, yo personalmente, Agrego, agrego un software que también se usa mucho en la arquitectura naval, que es el Maxer, pero es para diseñar la carena, lo que hablabas antes de la obra de ya, arriba. sí, bueno, yo hablo de programas más para el lado del diseño, ¿no? No, Porque no, sí, de la para ingeniería sumar, para sumar un dato. sé que hay varios mucho más aptos para Sí, hacer está la eso. hoja 3D para Claro. rinoceros. Sí, sí, la ventaja que se deja tranquilo Autodesk es que te lo podés portar a rinoceros. O sea, la verdad que sí es. Yo cuando dije Rhinoceros yo es. encuentro que es un programa que te permite, ¿cómo se dice?, interactuar con otros programas de una manera espectacular. Es más maleable, ¿no? Sí, es muy raro porque no es Autodesk y yo encuentro una mejor, digamos, exportación, importación entre cualquier programa Autodesk y Rhinoceros que entre los de ellos, ¿no? Entonces yo tengo algo en Alias y lo quiero importar a 3D Max y es un caos, hay una cantidad de errores. Lo importo a Rhinoceros y es perfecto. No, y no entiendo porque no son la misma casa madre, ¿no? Sí. Pasa Es lo algo que curioso. es lo que pasa con todos los alumnos que tenemos en Lupo cuando ven rinoceros, porque normalmente la gente se asusta con los programas de modelado 3D y rinoceros es demasiado amigable y funciona muy bien, como un Sí. tema paramétrico, funciona muy bien y puede sacar uno muchas cosas. Sí, Entonces, y hoy en día hay hay también plugins para modelar con T-Spline en rinoceros, también está Grasshopper para modelado paramétrico. Bueno, yo lo uso bastante básico porque aprendí rinoceros y luego de ahí salté a Alias y bueno, me ayudó mucho haber aprendido primero rinoceros porque la interfaz de Alias de pronto es un poquillo más agresiva, ¿no? Un poco más, Sí. es un poco más, lo confunde a uno, al menos a mí al ah, inicio Y me es parecía un poco, paramétrico. ¿cómo Alias es dices? paramétrico. Alias es de No, dibujo paramétrico. No. Ah, no, digamos, no de base, posiblemente haya uno que otro plugin para poder hacer diseño paramétrico, pero no, o está en algún yo menú tan coincido con vos escondido que yo no lo conozco. que para cada etapa de diseño un software específico. No sé si hay uno que englobe todo. No lo sé, no lo sé. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho 3D Max para la primera fase, porque hemos encontrado que el modelado poligonal, que es un poco más parecido a la arcilla, ¿no? Al modelado, digamos, con Claro. las manos, nos permite preocuparnos menos porque la línea esté alineada con la superficie y que esta superficie, ¿no? Es un poco más como modelar con el clay, ¿no? Entonces nos despreocupa de algunas, digamos, parámetros que con las superficies y las curvas tienes que estar siempre muy al tanto, que quiero modificar esto, entonces tengo que volver a alinear la curva, tengo que modificar los puntos, moverlos, volver a crear la superficie. En cambio, con 3D Max, mueves los puntos y ya, digamos, pero como digo, 3D Max puede ser Maya, puede ser Cinema 4D, Blender, hay muchos, ¿eh? Yo digo 3D Max es porque fue el que yo aprendí por cosas de la vida, porque creo que fue el primero que encontré y coincidencia lo usan en el estudio donde trabajo ahora. Entonces, eh, hablo de este, pero digo, como herramienta nos hemos encontrado que el modelado poligonal ayuda mucho en la fase inicial para despreocuparte de tantas cosas técnicas. Obviamente hay que aprender a modelar un poco medianamente bien para poderse uno despreocupar, ¿no? Pero nos ayuda a encontrar un resultado rápido, muy rápido, de muy buena calidad
y, y hacer formas que posiblemente nos tomen más tiempo con un Rhino o un Alias. De acuerdo. Estefano, tenemos, yo creo que la última pregunta, porque sabemos que ya está bastante tarde ya en España. Y con Tranquilo. eso le damos cierre a la charla. Entonces, si quieres, pregunta Carlos Fonke, ¿cuáles son las pautas básicas para diseñar un yate? Vale. Yo diría que, como en cualquier proyecto, lo primero es saber para quién es el producto, ¿no? ¿Quién es el cliente? Si es un cliente que es una persona, digamos, un cliente específico, o si estamos hablando de un astillero, o si es un proyecto que se hace, que esta es otra modalidad que se suele hacer en los yates, que es un proyecto en especulación, como especulación, que es el astillero comienza a construirlo sin antes venderlo y lo vende en el último año o 2 años de construcción de un barco grande, ¿no? Y ahí también es toda la investigación de marketing, de qué funciona, qué no funciona. Y, y eso se tiene que luego combinar con todo el input em, técnico que te da el astillero, porque el barco tiene que funcionar. Eh, y esto, bueno, se combina con toda la investigación de estilo, de diseño, de qué queremos que esté en el barco. O sea, el problema de los yates, digamos, llamémoslo problema, es que cada proyecto puede ser muy diferente a otro, porque lo que va adentro puede cambiar de cliente a cliente, de astillero a astillero, de tipo de barco a tipo de barco, como puede ser un barco veloz, pero el siguiente proyecto puede ser un barco explorer que va a recorrer el mundo entero. Entonces, cada va a tener unas pautas muy diferentes a este. El material va a ser diferente, el, el target, el usuario va a ser diferente, eh, pero todos tienen esto, una investigación de para quién es, un input técnico del astillero, de lo que se requiere, de lo que no se puede tocar para que el barco respete estabilidad, estructura, velocidad, porque si un astillero promete que este barco llega a 30 nudos y luego no lo hace, puede irse a problemas legales bastante fuertes. Entonces, obviamente al astillero le conviene que lo que ellos dicen que no se toca, no se toca. Y luego está la parte que nosotros proponemos, que es todo lo que está dentro, digamos, para el huésped, ¿no? Nosotros no tocamos el área de máquinas porque obviamente no es nuestra especialidad, no es nuestro campo. Entonces, este triángulo se tiene que jugar y llegar a un resultado que haga contentos a los clientes. De acuerdo. Bueno, Estefano, pues de antemano, muchas gracias por habernos No, con mucho mostrado un poco gusto. tu trabajo y haber estado con nosotros. Con mucho gusto. De Gracias a ustedes verdad, por querer escuchar. no, además que un exalumno de Lupo Design y que está Sí, afuera. sí. De hecho, pues como decías al principio, de los primeros, pues casi que cuasi fundador de Casi. Lupo, realmente es muy chévere poder escuchar todo lo que haces, como de la pasión de los autos terminaste con una pasión de los yates y de los barcos. Es muy, muy, muy bacano, la verdad. Gracias, sí. Y, y espero pues que continúes con todo este tema avanzando y trayendo el orgullo también a nuestro país desde tu área. Claro. Eso siempre. La, la patria se lleva ahí y bueno, también ¿cómo se dice? La satisfacción de ver todo de poder ver toda la evolución, digamos, cuando estaba preparando para hoy, viendo un poco, quería mostrar trabajos que había hecho al inicio para ver, porque a uno a veces al inicio se desmotiva. A mí Claro. me pasaba cuando yo hacía mis primeros diseños y decía, uy, qué asco, qué es esto, es terrible.
Desafortunadamente Pasa. no encontré casi nada porque lo tendré en algún disco duro mío en casa en Colombia. Pero quería mostrarlo porque jamás, cuando yo empecé este recorrido, jamás creí que iba a lograr hacer trabajos de la calidad que hago ahora, de trabajar acá donde trabajo, de realizarme como diseñador, bueno, en su época de autos, pero ahora de yates, jamás hubiera creído. Pero, ¿sabes? Es el primer paso, hay que darlo, hay que, algo como la ayuda que me dio Luis, que sé que ahora una escuela como Lupo puede dar, es muy grande, porque a mí me hubiera servido mucho tener una institución como la escuela de Lupo, para dar ese empujón, esa seguridad de poder seguir uno como, ok, voy a ir a competir contra la gente los mejores, ¿no? Claro. Eso es Y lo que siempre le decimos a nuestros alumnos que se están yendo, que llegan también con el mismo, digamos, como susto y será que sí puedo. Si usted practica y es constante, lo va a lograr. Y segundo, vea, con el impulso que usted va, con las bases que le vamos a enseñar y con lo que va a aprender acá, estoy seguro que puede llegar a competir allá con los grandes. O sea, no eso sí, eso es necesita. cierto. Entonces, Lo que pues más se nada, requiere es constancia, pero siempre una guía puede hacer la fundamental. diferencia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y nada, pues para todos los que nos están acompañando hoy hasta este momento, sobre todo a nuestros compañeros y amigos de Argentina, que chévere tener personas de ese país. Normalmente tenemos también gente de México, de Ecuador. Para todos los que nos estén escuchando de Colombia y Latinoamérica, muchas gracias por haber estado en esta charla con Estefano. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes como Lupo Design, pueden tomar nuestros cursos virtuales a nivel Latinoamérica para aprender todo lo que ustedes vieron acá, como empezó Estefano, pues, y miren ya cómo va, con nosotros pueden estar fijos y arrancar. Lo más importante es arrancar y créanme que el primer paso es tomar la decisión y bueno, lo voy a hacer y voy a aprender rinoceros, voy a aprender Sketch a mano alzada, Photoshop y va a darle un plus a mi carrera para seguir adelante. Completamente, completamente de acuerdo. Entonces, pues nada, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Nuevamente, gracias a Estefano. No, gracias a Espero que nos ustedes podamos por el conocer espacio y gracias por los que les interesó escuchar esta historia. Y vale, pues Sí, no, y recuerden que el video va a quedar en YouTube montado y si hay más preguntas los pueden dejar en los comentarios, con gusto se las trasladaremos a Estefano. Si quieren saber más algo de él, nos pueden escribir y con gusto le preguntamos a él y le hacemos claro, todo el link posible y súper claro, bienvenidos claro. también a todos. Bueno, entonces les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien Gracias, todos. Stefano. Feliz Gracias. noche. Gracias. Muchas gracias, Gracias. muy interesante. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones, Estefano. gracias. Qué bueno que les haya gustado. Esto no se ve todos los días, así que hay que aprovecharlo y más en vivo en directo. Sí. No, muy amables. Listo, entonces ya saben, Lupo Design en Instagram o en Facebook o lupodesign@gmail también nos pueden contactar y con gusto ahí estamos, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos.